Hola a todos, entonces, oficialmente para arrancar esta clase, la segunda clase de esta penúltima semana, que va a estar dedicada va a estar dividida en dos partes, bueno, en general la estamos dividiendo en dos partes, pero en este caso va a estar dividida en dos partes bien diferenciadas. En la primera vamos a estar hablando de licofrón específicamente, pero vamos a desviarnos un par de veces hacia otros lados. Y en la segunda parte vamos a estar hablando de el epilion como género y vamos a ver un poquito de la Écale de Calímaco, digo un poquito porque un poquito es todo lo que hay, y sí más en detalle del Lirio 24 de Teócrito. Entonces, vamos a arrancar, como les decía, con Licofrón, y al hablar de Licofrón, vamos a también enganchar con el tema de la tragedia del periodo helenístico. No me voy a meter específicamente, hay texto fragmentario, algún texto fragmentario, vamos a ver, un texto fragmentario del periodo helenístico, de tragedia, pero no me voy a meter demasiado con la cuestión de la tragedia. Simplemente amerita mención por razones que se van a hacer claras en un rato. Estoy notando de todas las clases hago por razones que se van a hacer claras en un rato, pero está bien, es como así, es el adelanto, el anticipo, genera expectativas. Eh, y naturalmente también esto engancha con lo que vimos ayer en términos del mimo, ¿no? Porque el mimo es drama. Y es interesante también que de alguna manera esta clase va a tener un paralelismo con la clase anterior. En la clase anterior, la clase de ayer, veíamos, bueno, el grupo de clases de ayer, veíamos primero el Odas y el mimo con el uso del coriambo, del metro yámbico, y después veíamos los mimos en hexámetro de Teócrito. Y hoy vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a empezar con un texto que está en Jambo, que es el de Licofrón, y después vamos a pasar a textos en hexámetro, que son los de Teócrito y Calímaco. Si bien no tienen, por supuesto, la misma relación, porque sí, son géneros distintos, pongan eso entre paréntesis. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Bien. Otro tema importante para aclarar, y esto, sí, no me queda otra que tengo que decirlo de esta manera. Así como nos pasó con Nicandro, que yo comentaba que en el canal hay una clase de Nicandro, y ahí traté de repetir lo menos posible, pero terminamos repitiendo bastante de la que está en la clase de Nicandro. En el caso de Licofrón, en el canal ya hay una clase de 2 horas, o sea, hay una clase bastante extensa de Licofrón en el canal, y detallada, extensa y detallada. Por supuesto, digamos, no digan, bajo ningún concepto yo voy a decir vaya a ver esa clase, no es el punto, pero si hay una cosa de esa clase, y hay un par de cosas que voy a tratar de evitar la repetición, si hay un aspecto de esa clase en donde yo me detuve mucho, yo hablé como 45 minutos de eso, que es el problema de la datación del licofrón, que es un problema sobre el cual voy a volver hoy, pero voy a volver mucho menos. Y voy a volver mucho menos porque, no solo porque está en ese video anterior, sino porque además en la bibliografía del seminario ustedes tienen un artículo mío, entre otros artículos, hay varios artículos sobre este tema, pero específicamente hay uno mío, eh, sobre la cuestión de la datación, sobre la cuestión de Icofrón en general, pero también con un desarrollo sobre el problema de la datación. Y a ese hay que sumarle el artículo de Pablo Caballero sobre el problema de la datación del Icofrón, si bien yo no comparto para nada la opinión de Pablo. Eh, y, por supuesto, tienen la discusión en la introducción de Hornblower a la Alejandra. Así que hay mucha bibliografía sobre eso y es un tema extremadamente estudiado en el caso de Licofrón. Me pareció que hubiera sido absurdamente redundante volver a detenerme sobre lo mismo. Todo esto está en la bibliografía, entre paréntesis, en la bibliografía del programa, que recuerden, está disponible, puede estar, incluso si están viendo el video de YouTube, van a encontrar el link en la descripción. Eh, y además, digamos, lo vamos a ver esta clase, pero voy a detenerme bastante poco en términos de la discusión muy abstracta y filológica, porque la verdad que no suma nada para la comprensión del texto, o suma muy poco para la comprensión del texto, y hay cosas bastante más interesantes para discutir que en la clase anterior no me detuve tanto. Y lo otro que quiero hacer en esta clase, que en esa anterior tampoco hice mucho, es detenerme más en el texto. Y tenemos un choclo importante de Licofrón para ver. Y voy a hacer una advertencia, lo iba a hacer después cuando me metí en el texto, voy a hacer una advertencia, cuando empecemos a trabajar con el texto, voy a estar con la edición de Hornblower abierta, porque es imposible leer Licofrón sin un comentario al lado. O sea, se puede, ¿no? O sea, se puede y es divertido, pero
Sí, hay que estar todo el tiempo revisando porque en la mitad no se entiende. Lo que me lleva justamente a la cuestión central de esta clase, que es quién es Lico From, qué es lo que compuso. La primera pregunta es complicada y no estamos seguros, pero vamos a volver sobre ella más adelante. La segunda pregunta, que es mucho más interesante, y tenemos la respuesta que es la Alejandra. Este poema, que es este poemita en Jambo, es un poema de 1300 versos que relata, no relata nada, que incluye el relato de un mensajero de una profecía de Casandra que abarca esencialmente la guerra de Troya, particularmente el final, sobre todo el foco está sobre el final de la guerra, eh, si bien abarca otros eventos anteriores, y el regreso de los griegos a su tierra y el destino posterior de los héroes de Troya. Con alguna otra cosa. Después voy a hablar un poquito más en detalle de la estructura. Pero este poema, este es un poema bastante peculiar porque es muy difícil de entender qué es. ¿Qué es lo que se supone que es? Hasta ahora no habíamos tenido mucho este problema. Todos los textos que nosotros estábamos viendo dejaban bastante claros qué eran. Y de hecho, fíjese, piensen en los textos que veíamos ayer con los mismos, ¿no? Digamos, incluso los mismos de Herodas, que hacían como una suerte de esfuerzo por disimularse, no hacía mucho esfuerzo por disimularse, el chiste se revelaba enseguida. Pero la Alejandra, como obra en su totalidad, es muy difícil de entender qué función cumple. Porque es el trímetro yámbico, como es una tragedia, pero no es una tragedia. Y tienen contenido de relato épico, pero no es un relato épico, porque el relato épico en Grecia es un relato que se hace en tercera persona. Y aún yo no quisiera pensar en un relato en primera persona, al estilo de los relatos de Odiseo, que algún testimonio de eso hay, que había algún tipo de épica de esas características. Eh, este no es un relato épico en primera persona. Esto es una profecía de Casandra. O sea, el texto es la profecía de Casandra, no es un relato épico. Y a todo esto se le tiene que sumar el hecho de que esta profecía de Casandra es una profecía que es profundamente enigmática en términos de lo que dice. Vamos a empezar simplemente para que vean un ejemplo antes de empezar con el abstracto, por si no tuvieron la oportunidad todavía de ver nada de Licofrón. Un pasaje que va a ser algo en el que me voy a detener un poco más adelante, 648, 680, y a con otros griegos en este caso, no es que esté muy claro en el contexto, pero créanme que son otros griegos, en torno a Sirte y a las playas líbicas y al angosto canal del estrecho Tirreno y a las atalayas funestas para los navegantes de la mitad fiera, que antaño muerta a manos de Mesisteo, del zapador boyero cubierto de pieles, y por los escollos de las arpías de canto de ruiseñor, errantes devorados crudos, a todos cazará el acogedor Hades, desgarrados por toda clase de ultrajes, tras dejar a uno como mensajero de los amigos muertos, al de la insignia delfínea, al ladrón de la diosa Fenicia. Él verá las cavernas del león de un solo ojo, la copa de vino, etcétera, etcétera. Y esto sigue. Pero este estilo, este pedacito que acabo de leer, esto es toda la Alejandra. Toda la Alejandra es exactamente así. El relato completo prácticamente no tiene nombres. Y los nombres de los seres humanos no aparecen nunca o casi nunca. Y los nombres de los dioses aparecen, pero en general aparecen una vez, quizás a veces al principio, la primera vez que son mencionados o en algún punto claro, pero después también tienden a ocultarse. Entonces todo el relato está armado de una manera tal que es básicamente indescifrable. No, miento, no es indescifrable, pero es muy difícil de entender qué es lo que se está diciendo. Lo que de vuelta lleva a la pregunta que es. Esto no es normal, no es una épica. En una épica uno no oculta lo que está queriendo decir. Se supone que uno lo dice explícitamente. Es bastante claro que la Cassandra es un texto de tipo experimental, de carácter experimental, eso es indiscutible, pero la pregunta es, ¿un texto experimental de qué clase? ¿Qué es un texto experimental de qué? ¿Qué se supone que sea? Y en ese sentido nos tenemos que preguntar, bueno, la primera pregunta, si nosotros pensamos en el criterio de análisis de este seminario, que es pensar los textos a partir de sus contextos de performance, ya sean los contextos de performance efectivos de la época arcaica que están reproduciendo, reconstruyendo,
o eventualmente dónde estaban funcionando en el propio periodo. Bueno, en este caso la primera pregunta es ¿dónde se podría leer eso? Y la respuesta que más rige en este aspecto para la para la Alejandra, disculpe, es que esto es un texto para algún tipo de simposio y reunión de corte. Y eso es bastante razonable en términos del contexto enigmático, pero no resuelve el problema, porque poesía simposíaca no quiere decir nada. Como ustedes bien saben, todo puede ser simposíaco. Es básicamente decir, esto se leía en una reunión. Ciertamente el tipo de juego intelectual que la Cassandra presenta es un tipo de juego intelectual que nos resuena a, por ejemplo, y no digo esto accidentalmente, va a volver después, el, eh, la poesía epigramática, esos juegos funerarios de reconstrucción de estatuas, y particularmente por el caso del epigrama funerario de Meleagro, ese dialógico, eh, donde justamente está el problema de descifrar lo que se está diciendo. Vimos, también sucede en Aitea de Calímaco, también sucede en Apolonio de Rodas. Este juego del enigma como parte de la poesía de corte y la poesía intelectual está claramente, pero no resuelve el problema de qué se supone que es esto. Nos dice dónde podría haber sido recitado, pero nos dice dónde podría haber sido recitado realmente, no dónde se supone que está siendo recitado. Es decir, no nos dice cuál es el contexto de performance que esta obra está construyendo. Y acá es donde justamente entramos en la consideración importante de la diferencia de los modelos que nosotros mencionábamos en la primera clase, ¿no? El modelo de, digamos, la poesía intelectual, una idea de poesía puramente performativa, o el modelo de ficción de performance que estoy defendiendo y que básicamente a lo largo de todo este seminario. Ciertamente la Cassandra es poesía intelectual, eso está fuera de debate, no hay mucha manera de discutirlo, pero es algo más que poesía intelectual. Está haciendo algo más, evidentemente, porque la elección del trímetro yámbico, la elección del modelo que está usando, es algo más que simplemente decir poesía intelectual. Obviamente es poesía intelectual para circular por escrito, pero eso en sí mismo no es muy satisfactorio como respuesta para las elecciones estéticas que vemos en en la Alejandra. Se me escapa muchas veces la Cassandra, pues es la misma cosa. La segunda cuestión es que se problema de la performance, de vuelta lo mismo, podemos decir, sí, podría haber sido en un simposio, pero tampoco nos dice qué es lo que está haciendo. Pero cuando empezamos a pensarlo desde el lado del modelo de ficción de performance original, también empieza a ser problemático, porque la ficción de performance original sugiere que el texto construye su propio contexto y eso sugiere que los receptores reconocen cuál es el contexto que se está construyendo. Y acá no es reconocible, por lo menos a priori no parece reconocible. Se ha sugerido, como posibilidad, esto lo propone Hornblower en su introducción, que de lo que está, la Cassandra está jugando con una tradición de la cual tenemos alguna evidencia muy chica, pero por lo menos convincente en términos de su existencia, de poesía épica relatada por mujeres. Una práctica que está atestiguada para este periodo de cantantes que recitaban poesía épica. Ciertamente no rapsodas profesionales, en realidad no podemos saber si eran rapsodas profesionales, pero sería un testimonio raro en términos, no tenemos mucho testimonio no tenemos ningún testimonio de rapsodas mujeres en la Grecia antigua, y es un fenómeno raro transculturalmente, pero serían recitadoras de poesía épica, quizás de memoria, de algunos poemas memorizados. Y hay un par de epigramas que demuestran esto y que se los voy a mostrar porque están buenísimos. O sea, la razón principal por la que les voy a mostrar estos epigramas, podría no mostrárselos, pero me encantan. Eso es muy divertido, sobre todo el de Dioscórides, que es un autor que no vimos, pero que es helenístico, Crinágoras, que es el otro, que imita el epigrama este de Dioscórides, es un autor del siglo I, es un autor primero después de Cristo, si no recuerdo mal, es un autor ya de la corona de Filipo, que es la colección imperial de epigramática. Bueno, ahí tiene el de Dioscórides, del caballo funesto, Atenion me cantó, Atenion es un nombre de mujer, obviamente, digamos, obviamente porque ese es el chiste de todo lo que les estoy diciendo. En el fuego entera Ilión estaba, y yo también me quemaba con ella, no temiendo el esfuerzo de 10 años de los dánaos, sino que en una sola luz entonces tanto Troya como yo perecimos. Y es buenísimo.
Es buenísimo, digamos. Mientras ella cantaba que el guión se quemaba, yo me quemaba por dentro. Está, y lo dije en la primera clase y lo voy a repetir porque es como el juicio exacto y preciso sobre este programa, está muy bien. Y Crinágoras, hay una cuestión ahí, un problema en el tercer verso, pero no me voy a detener porque no es el tema de esta clase. Y Crinágoras, unos siglos después, reproduce el juego. Tons Copone Ubeyes, el guardián de Urbea rodeada por el mar, cantó Aristó, a Nauplio, y con su canto yo el osado me quemaba, y el engañoso del medio de la noche, desde la roca de Cafereo, el fuego se metió en mi corazón de desdichado. Bueno, fíjense que es básicamente el mismo juego y noten en los dos casos el inicio este con el establecimiento del tema. Hipon, arriba, el caballo. Tonscopo Neuboyes, el del caso de Crinágoras, el guardián de Ubea, y se trata de dos temas del mito troyano, ¿no? Son dos temas del mito troyano. En el primer caso, obviamente, la toma de Troya. En el segundo, el regreso. Eh, Todo esto es una serie de alusiones bastante enigmáticas, en el caso de Crinágoras, al naufragio de la flota que al volver de Troya. Pero lo importante en ambos casos es que ambos epigramas están haciendo una obvia y clara alusión a un tipo a una tradición o a la práctica de que venga una mujer y a cantar sobre temas épicos y quizás específicamente troyanos. Si eso no fuera una práctica que fuera reconocible por el público, el epigrama no funcionaría. No sería tan obvio, además. La obviedad, acá esta práctica se está dando como absolutamente comprensible por el receptor. Entonces, como se está dando como absolutamente comprensible por el receptor, podemos asumir que es una práctica lo suficientemente habitual como para que sirviera de base para como modelo de reproducción. Pero ahora nos encontramos con un pequeño problema, que es que Licofrón y la Alejandra no son épicas. No son épicas en dos sentidos, en varios sentidos clave que yo ya mencioné. No están compuestos en hexámetro, ni en dístico elegía, porque sería una alternativa rara pero posible. Y no están compuestos en tercera persona, están compuestos en una básicamente una construcción dramática. Y ahora lo vamos a ver. Esto no es ni siquiera un relato en primera persona, es lo que podríamos reconocer como un extracto de una tragedia. Si nosotros tuviéramos que clasificar a la Alejandra como algo, en términos de su contexto de performance, lo más cercano que podemos decir a el contexto, a qué se parece la Alejandra, es un pedazo de una tragedia. Solamente que es un pedazo de una tragedia que está recontra estirado. Está estiradísimo. Entonces, la pregunta que sigue a continuación es, ¿tiene sentido eso? Podemos efectivamente decir eso. Podemos decir que esto construye como un contexto, es un contexto de performance razonable para un texto. Es decir, ser un pedazo de una tragedia. Y la respuesta podría sorprenderlos. O no, porque si estoy diciendo esto, claramente ya saben cuál es la respuesta. Pero eso nos lleva a preguntarnos, digamos, para responder esta pregunta, tenemos que preguntarnos antes, bueno, ¿qué era, cómo circulaba la tragedia en el periodo helenístico? Y entonces acá vamos a tener el primer gran desvío de la clase, que es relativamente breve, que es justamente la cuestión de la tragedia en el periodo helenístico. Creo que yo ya mencioné esto en la primera clase, puede ser, pero quiero detenerme otra vez sobre esto porque a mí me importa muchísimo insistir sobre esta idea, y insisto todas las veces que puedo, cada vez que se me presenta la oportunidad, insisto sobre esto. Lo primero que tenemos que comprender de la historia del género trágico en la antigüedad es que el género clásico empezó en el siglo VI, en realidad a finales del siglo VI, pero no terminó nunca. Mientras hubo antigüedad, hubo tragedia. Parece haber habido un declive en la composición de tragedias en algún momento a partir del periodo imperial, pero lo que no hay bajo ningún concepto es un final de la tragedia con Eurípides. Y no solo no hay un final de la tragedia con Eurípides, todo lo contrario. Este es un ejemplo muy claro de algo que hablábamos cuando hablábamos de epigramas, que es este problemita de cómo nuestras fuentes distorsionan. Nuestras fuentes presentan a Esquilo, Sófocles y Eurípides como los grandes trágicos, como los trágicos
básicamente toda la tragedia que hay, y eso es virulentamente distorsivo. No solo la tragedia continuó existiendo, sino que hubo trágicos que fueron reconocidos como grandes maestros del género después. En un trabajito, hay un trabajo muy extenso de Sistacu del 2016, que tiene la bibliografía adicional, eh, sobre justamente la tragedia en el periodo helenístico, pero que es un trabajo que está más que hablando de la tragedia en el periodo helenístico, hablando de la recepción de la tragedia en el periodo helenístico, que de todas maneras tiene toda una discusión sobre el tema de la tragedia propiamente del periodo helenístico. Y más importante a los fines de esta conversación, pueden consultar el trabajo de Le Guin-Paulet del 95, que es precisamente un extenso artículo sobre el problema de la tragedia en el periodo helenístico. Y ese artículo concluye diciendo, en francés, pero lo voy a leer en español: tanto para las ciudades como para las representaciones dramáticas, la época helenística constituye en realidad un apogeo, el momento supremo de la difusión de la cultura teatral y de la difusión a través del teatro de la cultura y de los valores ideológicos. Esta conclusión, que está sostenida sobre como 40 páginas de artículo, esencialmente es lo más importante para recordar la tragedia helenística. Nosotros no tenemos prácticamente nada de la tragedia helenística, pero la tragedia helenística no era la tragedia de la decadencia o la tragedia de los restitos de los cuatro locos gatos locos que decidieron componer tragedia. Bajo ningún concepto. Era un género de profunda importancia. Y es un género de tan profunda importancia que de hecho tenemos un testimonio, varios testimonios, sobre la importancia que le daban las propias cortes. Y ahí el caso más famoso es el de la Pléyade de Ptolomeo Filadelfo. La Pléyade de Ptolomeo Filadelfo son un grupo de 7 poetas, de ahí la Pléyade. Ahora estoy pensando, son 9. No son 9, la constelación de la Pléyade tiene 9 estrellas, no 7. Ah, qué cosa. Bueno, uno de los dos números. Podría chequearlo ahora, pero prefiero pasar la vergüenza. 109, cuántos sean. Que Ptolomeo Filadelfo pagó para que fueran a trabajar a Alejandría. O sea, los reclutó tipo jeque árabe con jugadores de fútbol. Se fue ese tipo de lógica lo que hizo. Fue a escribir, vengan a trabajar a Alejandría a escribir tragedias para mí. Y fueron todos a vivir a Alejandría, y entre ellos estaba el famoso Licofrón de Calcis, que, acuérdense de ese nombre porque este Licofrón de Calcis va a ser un problema para más adelante. Y produjeron muchas tragedias. Digo, esos autores produjeron mucho material en Alejandría. Sabemos que produjeron mucho y eran personas poéticas y personalidades poéticas de enorme importancia. Junto con eso, entonces, la tragedia como género en sí mismo sigue vivo, pero eso no nos dice demasiado de Licofrón, del poema de Licofrón, porque el poema de Licofrón obviamente no es una tragedia. Simplemente nos da un marco interesante para pensar el hecho de que, si bien el poema de Licofrón no es una tragedia en el sentido estricto, está jugando con un género que no está muerto en el tiempo, está jugando con un género que estaba claramente vivo. Más interesante a los fines de entender qué es lo que puede estar haciendo Alejandra es el manejo de la herencia trágica, de la herencia de la poesía de los siglos V y IV. Y también en buena medida la circulación del siglo III, pero particularmente la herencia de la poesía de los siglos V y IV, y sobre todo V. Y acá hay dos cosas que hay que considerar. La primera es el hecho de que, por lo que podemos reconstruir, había una práctica bastante establecida en el teatro. Bastante establecida en el teatro helenístico de componer tragedias sin coros. No porque las tragedias no tuvieran coros, porque de hecho las tenían, sino porque lo que se hacía era componer la tragedia y poner los coros, hacer que los coros fueran locales. Los coros los ponían las propias localidades donde las compañías teatrales representaban sus obras. Ah, qué cosa. No, bueno, qué tonto. Y de hecho, en algún que otro papiro tenemos evidencia de cómo funcionaba esto, y uno de ellos es el papiro que uno de los papiros que tiene al final de la colección de Licofrón, ahora se los voy a mostrar.
quería mostrarles el papiro, pero me acabo de dar cuenta que no lo guardé, como un tonto. Pero lo pueden ver aquí en la selección, por lo menos. Esto que está acá en la selección es lo que está en el papiro, básicamente. Ahí fíjense donde dice OD, que aparece cada tanto. Posiblemente es insertar algún tipo de canto coral en ese lugar en donde termina de hablar Príamo y habla Casandra. Y eso es porque el coro se agrega. Esa eliminación del coro de la composición propiamente, que es un proceso que vemos a lo largo de la tragedia del siglo V, digo, sabemos que la importancia del coro se reduce sustancialmente de Sófocles a Eurípides, es un proceso que continuó y en buena medida esto se puede dar se dio por peculiaridades de la evolución del género trágico, pero también por la manera en que el género trágico se desarrolla en términos de el tipo de profesionales que empiezan a realizarlo. Las compañías teatrales no tenían coros, tenían 3, 4 personas que realizaban, que actuaban, más algún que otro músico, y eso hacía que fuera poco práctico poner en escena obras con coros porque necesitabas un coro. Entonces, por una cuestión práctica de producción, naturalmente, estas compañías priorizaban tragedias donde los actores llevaran adelante la trama. Y por supuesto, esto es significativo porque la Alejandra no tiene coros, tiene un solo actor que habla. Y vinculado con esto, encontramos también evidencia de una práctica de recitación de pasajes trágicos extraídos de las tragedias, que es por supuesto una práctica que podemos inferir con relativa sencillez a lo largo de toda la historia, pero de la cual tenemos pruebas explícitas, y acá tienen un ejemplo, esto lo van a encontrar, lo analiza un poco Praugello en su libro sobre la música en Alejandría. Acá tienen un ejemplo que ella cita, que es una inscripción, se dejó en 52, una inscripción del Peloponeso, eh, que se encontró en el Peloponeso, pero fíjese que es peculiar porque puse Nemea con Nemea Epsilon ahí. Eh, que se encontró en el Peloponeso, pero bueno, es una inscripción de los milesios, y básicamente observen que lo que dice es: el consejo y endemos de los milesios honran a Gaio Ailio Tenisón, hijo de Teodoto, vencedor en las composiciones Ísmica y Nemea, en el Koinon de Asia 5 veces y en las restantes 89 veces. A ver, ganó todo. Otra, que ganó 89 veces, ¿eh? Ganó un montón. Y explican de en qué ganó, y ganó el primero y único, Mononga y Proton, puso él mismo música a Eurípides, Sófocles y Timoteo, Fismatibules, por decreto del Consejo, la firma del Consejo. Y lo importante para nosotros es ese último detalle: puso el mismo música a Eurípides, Sófocles y Timoteo, porque justamente lo que nos está diciendo es que cómo ganó este muchacho Gaio Ailio Temisón sus premios, y los ganó yendo a competiciones poéticas y tocando pedazos de Sófocles, Eurípides y Timoteo con sus propios arreglos. Hacía covers. Básicamente era un especialista en covers. Y obviamente es absolutamente y completamente claro que lo que está implicado acá es que no es que Temisón tocaba obras completas, ni de Sófocles, ni de Eurípides, ni de Timoteo, por lo menos no como práctica regular, sino que lo que hacía era agarrar pedazos, posiblemente incluso pedazos del trímetro yámbico, y tocar esos pedazos de Sófocles, Eurípides y Timoteo como tragedias, como pedazos poéticos individuales. Y este modo de circulación de la tragedia, como un modo de circulación fragmentaria, posiblemente también se diera a nivel literario y del punto de vista de la circulación por escrito, porque cuando se extraían pasajes, nosotros tenemos textos que son compilaciones de pasajes o compilaciones de frases de poetas trágicos, poetas cómicos. Entonces,
La práctica de tomar tragedias y sacarle pedazos a estas tragedias estaría extremadamente establecida para este periodo. Entonces, sumamos que el género trágico es un género todavía muy vivo en el periodo helenístico. Sumamos el teatro sin coros, o la idea de teatro donde la voz de los personajes es lo prioritario y el coro es puramente incidental, y sumamos la idea de la recitación de pasajes trágicos, y podemos empezar a entender cómo se configura la Alejandra como género experimental, de dónde sale. Y es básicamente la idea: ¿qué pasa si yo tomo el extracto, la idea de extraer un pedazo de tragedia, de un pedazo de un personaje, y lo convierto en una tragedia entera? Lo convierto en un texto completo. Y ahí tenemos la Alejandra. Y no es casualidad en este sentido que el pedazo de tragedia que se elige para extender es un relato de mensajero. Porque el relato de mensajero, y ahí tiene un libro que creo que es de Minchin, el de los relatos de mensajero. No, de Minchin o de Scodel. No me lo anoté. Me estoy dando cuenta ahora que no anoté esa parte. No anoté esto. Eh, Obviamente ahora no lo encuentro. Bueno, después lo voy a sumar, cuando lo encuentre lo voy a sumar a la bibliografía para que lo puedan consultar. De Jong, la tercera. De Jong. Es el libro sobre el relato de mensajeros en la tragedia, y justamente lo que comenta de Jong, y es un hecho que ya es reconocido en la antigüedad, es el hecho de que el relato de mensajero de alguna manera es un pedazo de épica en la tragedia. Porque el relato de mensajero es justamente un relato. Es un pedazo de texto donde hay narración en el contexto de una obra dramática. Y por lo tanto tiene un nivel de independencia que es mucho más marcado que el de otros fragmentos, de otros pedazos, fragmentos o pasajes trágicos. Un monólogo dentro de una tragedia, por supuesto, se puede extraer, pero no deja de ser un monólogo que típicamente está dialogando con alguien. Y extraer para una representación completa o para una representación independiente un diálogo entre dos personajes es problemático, por lo menos en términos de la lógica experimental de estirar de esta forma. Pero el relato de mensajero es autocontenido, es típicamente autocontenido. Empieza, cuenta una historia y termina con la historia que está contando. A veces, por supuesto, supone un grado de diálogo y típicamente el mensajero en algún momento dialoga, pero el relato, lo que llamamos relato mensajero, es estrictamente y formalmente una pequeña narración completa en el contexto de una tragedia, que explica por qué. Y entonces, si tomamos en cuenta esto nos explicaría por qué utilizar, construir como un relato de mensajero esta tragedia, este fragmento de tragedia estirado. Y la última pregunta que tenemos que responder en términos de la naturaleza de la Alejandra y para entender de dónde viene la Alejandra es, bueno, ¿por qué entonces usar este tono enigmático, ¿no? Porque la última cuestión tenemos, ¿por qué el trímetro yámbico nos lo responde el hecho de que es un fragmento de tragedia? ¿Por qué el discurso de mensajero nos lo responde el hecho de que el discurso de mensajero es este lugar que es autocontenido dentro de la propia lógica de la tragedia? Y la última pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿por qué hacer que Cassandra hable de la manera en que habla? Y para esto nos tenemos que ir un poquito para atrás en términos de lo que es la trayectoria del personaje de Cassandra en la tragedia misma. Digamos, ya en general, en la trayectoria poética, lo poco que podemos ver, ya en Ilíada 24 pasa esto, pero no quería detenerme tanto ni tan para atrás, así que me fui hasta Esquilo. No es que me fui mucho más para adelante, pero me fui hasta Esquilo. Y ahí ustedes tienen el abuelo de todas las representaciones de Cassandra posteriores. No lo tienen en el texto, pero los pueden ver acá, que es la representación de Cassandra en el Agamenón de Esquilo. Por supuesto, acá son simplemente dos pequeños extractos. Particularmente 1073-1177, que es la escena de Cassandra, cuando Cassandra llega y dialoga con el coro.
Y al principio de esa escena, eh, sí, al principio de esa escena, Cassandra tiene un rapto profético y empieza a revelar cosas. Y acá tienen dos momentos de esas, no son continuos. Si fíjense, son la estrofa 5 y la estrofa 6, en el medio hay estrofas. Eh, Está la estrofa. Decía, tiene varios, este momento de rapto profético, y fíjense cómo describe la muerte de, primero la de Agamenón y después la propia. Mira, mira, aparta de la vaca el toro de sus vestidos, habiéndolo capturado con las maquinaciones de sus negros cueros, lo golpea, ya cae en la bañera llena de agua, te cuento la fortuna de un baño que mata con dolo, y después, esa es la muerte de Agamenón, y después la muerte de la propia Casandra. Ahí hay destino del ruiseñor Canoro, pues le han otorgado un cuerpo dotado de alas los dioses y una dulce vida sin lágrimas, y a mí me espera que me corten con una espada de doble filo. Bueno, como pueden ver, son predicciones que si uno sabe de qué está hablando Cassandra, es bastante transparente de lo que está hablando, sobre todo en el contexto de la tragedia de Agamenón de Esquilo. Pero si uno está escuchando esto sin saber de qué está hablando, es totalmente indescifrable. ¿Qué es la vaca? ¿Quién es la vaca y quién es el toro, no? ¿Quién es el ruiseñor? ¿Por qué habla de una bañera? Nosotros podemos saber de qué está hablando porque sabemos cómo termina la historia. Pero en este momento de la tragedia, todo esto no quiere decir nada. Esquilo después se toma el trabajo de hacer que Cassandra se tranquilice y explique un poco esto con mayor detalle, y ahí el coro directamente le dice, no le cree casi nada, son medio mentirosa. Rebotan un poco, pero queda como un cierto grado de duda al final de esa escena. Pero este uso de Cassandra como una profetisa enigmática, como una profetisa que no se le entiende lo que dice, es algo que Esquilo establece muy bien, que no va a usar Eurípides. Eurípides en Troyanas tiene una escena de Cassandra que se compara con esta, y la verdad que es bastante mala al lado de la de Esquilo, porque, digo, Cassandra ahí predice todo bastante transparente y no hay ningún juego en términos de lo enigmático. Si lo hay, no es muy bueno. Pero sí vamos a ver esto en dos textos del periodo helenístico, que son dos textos preciosos, sobre todo el segundo, que son dos textos fragmentarios en dos papiros que ustedes tienen ahí en la selección. No, disculpen, estoy compartiendo mi machete. No había nada feo en mi machete, estaba simplemente lo que estaba diciendo. Acá en la selección, que son la Déspota 649, que es el tragedio fragmentario de 349, papiros 27 y 46, y el primero que vamos a dedicarnos es el Verolensis, el Verolensis 9775, que está así dividido en dos columnas. Recién empieza a verse más o menos a partir del verso 14, 13, 13, 14. Vino bajo el mismo yugo de la necesidad, una sirviente de un lamentable grito entre sus hijas doncellas, una canción gimiendo. Se lanzó hacia las cimas que lloraban con ella la reina, la antes jefa de los cetros, esclava de los dánaos distinguida, pues de tu estirpe el precepto que llega antiguo ha encontrado tantos signos provenientes de los dolores de parto. ¿Quién aró mi semilla? ¿O para quién soltó la cadena bajo el cinto la venerable Ilitia, la joven Atro? Bueno, vayan viendo, ahí los vamos viendo los detallitos que nos van marcando. Observen que todo el discurso es bastante indescifrable en términos de lo que se está diciendo, pero la mención ahí de los danos ya nos va poniendo un poquito de contexto. Eh, y ahora va a ser un poco más específico. En realidad ya está dando pistas, pero quiero pasar por las más importantes. Es la ocasión de revelar la palabra escondida por los oscuros libros. Es necesario que yo cante hacia la luz en mi Padre, para todos los mortales, información certera para todo el soberano de tu raza fructífera en mí sola. Un funesto canto encontró ante las sagradas puertas, adolorida por el choque de estrépito broncíneo, la odiada canción de armonía sin cuerdas, y en el que en la lira la voz iniciada, la sabia musa cantando profetizó. Bueno, el destinatario de esto es obviamente Príamo, como pueden ver, digo, en mi padre no puede haber, no hay ninguna duda, y la idea de que para todos los mortales plantó información certera el soberano, ya nos sugiere que la cantidad de gente que puede estar diciendo esto en el contexto del mito troyano, con la mención de los ganados arriba, está bastante acotada.
Aquel en medio de esta estirpe hizo crecer un ornamento junto a los que de la virtud solo tienen el nombre, y cada uno en realidad carece más a los de ellos, a los de aquellos que el discurso de tu historia sugiera, ahora más claramente hasta ahí llega el papiro. Entonces, como pueden ver, hay una serie de... todo el texto está profundamente cargado de alusiones enigmáticas, sobre todo al principio. Esta idea de la reina, la jefa de los cetros, el precepto que llega antiguo, todo esto está referido a el destino de París, probablemente. Y en general es todo un texto bastante enigmático en el contexto de una tragedia donde está hablando Cassandra. Este es un ejemplo de cómo el recurso de Esquilo se manifiesta. Y tenemos otro que es mucho más lindo y mucho más interesante, que juega de otra manera con el mismo recurso, pero no específicamente con lo enigmático. Esto es un fragmento de tragedia. Anímate, oh hija, no sufras, afirma el pie y enfrenta las cosas poderosas con tu voluntad. Y Cassandra dice, ha lanzado la terrible lanza. Le pregunta a Príamo, ¿quién, hija? Dilo. El coro, el Peliota, pero ha fallado. Dices cómo es Héctor, lanza la mala fortuna llevándolo y igualmente con mala fortuna, hasta ahora la victoria es común. Bueno, todo este pedazo, como pueden ver, si lo recuerdan, es el canto 22 de Ilíada. Lo que está pasando acá básicamente es que Cassandra está relatando en vivo lo que está pasando en la lucha de Aquiles y Héctor fuera de la muralla. Es una variación del texto iliádico, porque en el texto iliádico Príamo, Hécabe y otros están mirando la lucha desde la muralla. Acá, en vez de estar mirando la lucha desde la muralla, está Cassandra mirándola proféticamente con el ojo de su mente y relatándose a los demás. Es básicamente un discurso de mensajero, pero es un discurso de mensajero en vivo. Aparece Deífobo y Deífobo pregunta qué sonido nos llama fuera de la casa. Deja que veo, has pronunciado, y hay una parte que está rota, has pronunciado una palabra, una gran palabra, un enigma, y acá el tema es, como va a decir a continuación, ante las puertas no tú y algo no exhortaste ahí en el medio, y acá el tema es justamente que recuerden que en Ilíada 22 Atenea se disfraza de Deífobo para convencer a Héctor de que luche con Aquiles. Entonces acá lo que le pasa a Cassandra es que ve con el ojo de la mente que a Deífobo está del lado de afuera, pero con sus ojos reales ve que Deífobo está parado delante de ella. Bueno, se anuncia la muerte de Héctor y acá se rompe mucho y ya no se entiende. Pero lo interesante para destacar de esto es, primero, el uso del personaje de Cassandra como un recurso poético, con esta idea de un discurso de mensajero en vivo, que es un recurso muy interesante y muy elegante en términos de innovación poética. Por el otro lado, el problema de lo enigmático en este discurso, que no está en términos específicos en lo que está diciendo Cassandra, sino en el hecho de, en esta aparición de Deífobo, que genera el problema de cómo puede estar Deífobo del lado de afuera y del lado de adentro. Es algo que solo podemos revelar, solo podemos entender los que leímos Ilíada, o escuchamos y los que escucharon Ilíada. ¿No? Los que conocen Ilíada pueden entender qué es lo que está pasando acá. Pero el que no conoce Ilíada no entiende por qué Cassandra está diciendo esto, parece que Cassandra se volvió loca. Y Cassandra estaba loca, pero tenía razón. Que es como el resumen del personaje de Cassandra. Estaba loca, pero tenía razón. Ale, Sí. este papiro que es una, digamos, ¿qué es el Belorenzi? No sé cómo Este lo... es el 9775 de Oxirrinco, me parece. No, 274, tiene cualquier 9. 9775 es el Lorenz. Este es el Claro, 27. pero ¿qué es? Digamos, ¿es un pedacito de tragedia o...? Eso es todo lo que hay, no, no hay nada más que eso. Es un pedacito de. Para, dame un segundo, ya lo puedo mostrar. ¿Y se sabe de qué época es o lo dijiste y yo me lo perdí? Ya te digo. Sí, creo que está algo adaptado, pero. Primero o segundo siglo después de Cristo. Pero no seguramente no es una tragedia, es una tragedia que es muy anterior. Esto nos pasa bastante en los papiros. El papiro tiene una datación que es un poquito más tardía, pero el texto no creo, es poco probable que no sea helenístico.
Claro, pero es de una tragedia, no de una composición como las de Licofrón. No, no, es definitivamente otra tragedia, ahora se los voy a Mm. mostrar porque lo encontré. Eh, y es definitivamente una tragedia por justamente esos marcadores que vieron que estaban ahí marcados marcadores que estaban ahí marcados en el texto que están en el papiro, acá lo pueden ver, jo, que es la marcación de que está hablando el joro, y al costadito acá tienen también las indicaciones del diálogo. Esto es todo lo que es el papiro, esto lo que acabamos de leer es esto que acá está acá. Esto es todo. Siempre es deprimente. Y si fíjense, si pueden ver la regla, esto tiene 20, es un pedacito así de papiro, 20 centímetros, que es todo lo que hay. Eh, pero tiene clarísimos marcadores teatrales en los costados y el indicador de jode para marcar la intervención del coro. O sea que que esto es una tragedia, no hay ningún tipo de duda. Es un papiro bastante raro, semiprofesional posiblemente. La letra no es mala, pero no es muy prolija tampoco. Y las indicaciones de las Didascalias no están demasiado alineadas, etcétera. No habría que ver la calidad específica del papel, pero lo importante es más el contenido que el propio papiro, en términos de lo que nos sirve. Lo que es claro es que esto es una tragedia, no hay ningún tipo de duda que es una tragedia. De hecho, fíjese acá Cassandra para el indicador del. eh, no, estoy diciendo cuál cámara, no sé qué cosas. Por los indicadores de las Didascalias, no puede no ser una tragedia, pero es una tragedia con un recurso bastante experimental en términos de qué es lo que está haciendo. Eh, no podemos saber nada más que esto. Digo, yo me encantaría poder decirles, y esta tragedia es tal cosa, no, esto es todo lo que sabemos. No sabemos nada de nada de nada, no sabemos ni qué tragedia pertenece, no tenemos nada de este texto. Que yo sepa, puede ser que creo que hay alguna especulación, hay un artículo que creo que les puse en la bibliografía, si no después me fijo y lo voy a agregar. Hay un artículo específico sobre este papiro. Y alguna especulación hay sobre qué podría ser, pero el problema es que solo lo podemos atribuir a tragedias por el nombre de las tragedias. Y es lo mismo que nada, digo, sí, hay una tragedia del siglo III que se llama Héctor, compuesta por Licofrón de Calcis. Y podría ser esta, y podría ser esta. Y podría ser otra del siglo II, compuesto por otro que se llama Cassandra, y así sucesivamente, digo. No hay manera de demostrar qué es, no sabemos nada, esto llegó de casualidad, estaba ahí en Oxirrinco, en el basurero de Oxirrinco, que no es una manera fea, no es un chiste, digo, básicamente es eso, Oxirrinco es un basurero. Y es todo lo que sabemos. Lamentablemente es eso. Pero lo interesante, insisto, no es tanto el hecho de que salió este papiro, y por supuesto entiendo esta tentación de decir, yo quiero saber más de este texto porque está buenísimo, y yo estoy con ustedes, pero es todo lo que puedo decir de ese texto y es todo lo que cualquiera puede decir de ese texto, porque es todo lo que hay. Pero lo interesante es que el recurso que utiliza es muy ingenioso. Y es un recurso muy ingenioso para el personaje de Cassandra, porque justamente utiliza el personaje de Cassandra de una manera muy ingeniosa a los fines de construir el propio texto. Relata la muerte de Héctor, y para hacerla más intensa, para en vez de hacer la muerte de Héctor relatada en un discurso de mensajero, que sería lo típico, piensa en el final de Antígona, la muerte de Demónica de Antígona, que no es anticlimática, pero no tiene un nivel alto de tensión, porque ya están todos muertos. Acá, para darle la tensión dramática de decir Héctor va a morir, Héctor va a morir, Héctor va a morir, de hecho nos enteramos en vivo de que Héctor está luchando con Aquiles. Y eso es muy ingenioso. Entonces, si juntamos este recurso, estas peculiaridades del personaje de Cassandra, con lo que mencionabas de la extracción de textos fragmentarios, la lectura de textos, de pasajes y de fragmentos de tragedia, o de pasaje de tragedia, y el tema del discurso de mensajero, que fíjense de vuelta en el caso particular de este tragedia del 649, de la déspota 649, es también un discurso de mensajero lo que está funcionando. Empezamos a entender qué es lo que está haciendo la Alejandra, ¿no? ¿Dónde está, a partir de qué está construida? Cuando juntamos todo esto, el texto deja de ser tan raro como parece a primera vista. Sí, nada, esto va en detrimento de que es fuertemente experimental, porque es fuertísimamente experimental, pero es experimental dentro
de una lógica que está comprendida dentro de las posibilidades de su época. Entonces, lo que podemos hacer es formular una hipótesis ahora, digamos. La Cassandra, la Alejandra, de Cofrón, es un texto experimental que lo que hace es tomar esta idea de la lectura de pasajes de tragedia, agarra lo que sería un discurso de mensajero y sobre la base del discurso de mensajero utiliza el recurso de lo enigmático de Cassandra para construir toda una suerte de gran pseudoépica enigmática del final de Troya y el destino de los héroes troyanos. Y sí, y vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a agregar un par de datos más. Entonces, sobre la base de esa hipótesis podemos hacer lo que hicimos con todos los textos. Es, bueno, ¿cómo construye eso en el texto mismo? Digamos? Todos los textos que nosotros venimos viendo, esas primeras líneas son clave para entender qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a ir ahora a las primeras líneas del Alejandro y vamos a tratar de ver, bueno, qué es lo que está pasando en estas primeras líneas. Si no tienen ninguna pregunta. No tienen ninguna pregunta. Mejor. No, yo estoy intrigado en saber si el mecanismo que utiliza el personaje es como veíamos ayer en Herodas, eh, ¿cómo es? En el mimo, en el momento en el que el personaje describía una situación por fuera de cualquier potencial escenario. Pero bueno, Eh, es que no, ahí está, y eso es lo interesante, no va a pasar eso. Veámoslo. pero vamos a ver. Perdón, acá tengo anotado Licofront 1.7, fíjense, me quedo de una versión vieja en la entrada, no es 1.7, es 1.30. Puse los primeros 30 versos, que es el proemio completo. Ni me di cuenta, corregí todo lo demás y me olvidé de corregir el número. Bueno, así empieza el texto. Lexo. Diré todas las cosas fielmente por las que me preguntas desde el mismo comienzo, y si se alarga el relato, excúsame, señor, pues la joven no en calma soltó como antes su cambiante bocanada de oráculos, sino que haciendo brotar contable un confuso grito profetizaba desde su garganta coronada de laurel, copiando de la negra esfinge la voz. De estas cosas, cuantas en mi ánimo y con mi memoria retengo, escucha por favor, soberano, y ponderando con pensamiento sagaz, atraviesa las difíciles rutas de los enredados enigmas, donde una senda perspicaz por recto camino en la penumbra guía. Y yo, soltando la alta cinta de largada, haciendo a los pasos de oblicuas palabras, golpeando el poste inicial como corredor alado, justo como corredor al lado, punto. Vamos a frenar ahí. Este pronomio está dividido claramente en dos partes. La primera parte es 1 a 15, que es toda esta introducción, y después en la parte 16 a 30 tenemos el establecimiento del contexto de la profecía, que empieza en el verso 31. Y que podría haber puesto, estoy pensando. De pasa que cuando empecé a armar el texto de Licofrón me dije, podría haber puesto esto, podría haber puesto esto, podría haber puesto esto, y yo dije, no, lo voy a seguir poniendo esto porque voy a estar 3 meses más armando solamente, voy a terminar traduciendo todo Licofrón para el seminario y no iba a pasar. Entonces, quedémonos con estos versos 15, estos primeros 15 versos, y digamos qué nos dice en términos de lo que está pasando. Observen primero que no hay ninguna alusión directa a Casandra, ni al ciclo troyano, ni a nada. De hecho, no hay ninguna alusión directa a nada. No hay ninguna pista de dónde estamos. Cosa que va a pasar enseguidamente, me salió cualquier cosa, justo la aurora sobre la elevada roca de Fegio, y esa ya ahí nos da una pista geográfica de dónde estamos, andá a sacarla, pero se va a aclarar enseguida. Pero eso va a pasar a partir del verso 16 cuando se establece el contexto. En los primeros 15 versos no se nos dice nada de contexto. Hay, por supuesto, una pista obvia en el hecho de la mención de la joven que lanza oráculos, pero dada la tradición de profetisas y de profetisas medio desaforadas en la cultura griega, no es tan específico. Por supuesto, si uno ya leyó el título de la obra, ya sabe de quién se está hablando, porque es Alejandra, pero incluso el nombre Alejandra ya es un tanto enigmático porque es un nombre muy secundario de Casandra. No, yo dije que...
Entonces, lo primero que nos dice, y ahí es donde, como siempre, este primer verso es absolutamente fundamental, es, diré todas las cosas fielmente por las que me preguntas. Diré todas las cosas fielmente por las que me preguntas, hace exactamente lo mismo que hace todos estos primeros versos de la poesía helenística, que es decirnos exactamente qué es el texto y confirmarnos la hipótesis que veníamos formulando, y que por supuesto veníamos formulando para que fuera confirmada, porque ese era todo el punto, que es, perdón, me fui a cualquier lado, ¿no? Sí, ahí está. Que es explicitarnos que esto es un discurso mensajero. Porque esta frase, esta idea de lexo, tapanta y netergeos, nos alude a los dos aspectos fundamentales del discurso de mensajero en el pensamiento, en la tragedia, que se aluden sistemáticamente, y ahí el libro de guión que yo mencionaba arriba aparece, digamos, hay un foco muy claro en esta idea. El decir todo y el decirlo bien. Entonces, este discurso que además está en trímetro yámbico, por si quedaba alguna duda, se establece en las primeras 4 palabras como un discurso mensajero. Porque es alguien que va a decir todo y que lo va a decir fielmente. Y eso es el composición tema discurso de mensajero. Y la segunda parte del verso, la última parte del verso, el ham historeis, cualquier cosa, estoy diciendo ham historeis, nos ubica en el contexto de un diálogo. El trímetro yámbico, como sabemos, podría haber sido un texto de un jambo, sería raro un discurso que saliera un jambo, pero pongámosle que podría haber sido algo. Pero con el ham historeis nos ubicamos inmediatamente en el contexto de un diálogo. Porque historeis, por las que me preguntas, sugiere que alguien habló antes. De hecho, no lo sugiere, lo indica de manera explícita. No podría ser más explícito, alguien habló antes que esto. Un inicio de texto que solo tiene sentido si esto es un pasaje extraído de una obra mayor. Y de una obra mayor que, dado que esto es un discurso de mensajero en trímetro yámbico, solo puede ser una tragedia. Entonces, este primer verso ya establece lo que es esto. Esto es un discurso de mensajero extraído de una tragedia mayor, que es la hipótesis que habíamos establecido. Y el contexto de performance sobre el cual el contexto de performance que era tan problemático en términos abstractos, pensando que puede ser una composición de 1300 versos con todas estas características, en realidad el texto nos está diciendo enseguida qué es lo que es. Por supuesto, es un texto experimental y va a decirnos enseguida que es un texto experimental a partir de, y si se alarga el relato, excúsame señor. Y ese es un gesto, el ekmekinte logos, que es, por supuesto, un chiste. Entonces es obviamente humorístico si se alarga el relato, porque se va a alargar una bestialidad del relato. Es una locura de largo, son 1300 versos, para que para un discurso de mensajero no es largo, es absurdo. El relato se alarga tanto que se chupa la tragedia completa. Es el tamaño, y de hecho es el tamaño normal de una tragedia, estos 1300 versos, y acá se lo chupa completo al discurso de mensajero. El relato efectivamente se alarga. Y ese gesto, ese guiño de si se alarga el relato, es un guiño justamente al carácter experimental del texto. Esto es un discurso mensajero, pero se va a hacer un poquito largo. Excúsame, señor, un primer vocativo que obviamente se conecta con el Historeis para establecer esto como un diálogo, pues la joven, y con core, tenemos ahí la introducción, el adelanto de lo que va a ser la introducción del tema, que es quién va a hablar, que es Casandra. La joven no en calma soltó como antes su cambiante bocanada de oráculos, sino que haciendo brotar un inconfuso grito que profetizaba desde su garganta comedora de laurel, copiando de la negra esfinge la voz, y acá nos empieza a anticipar algo que se va a hacer importante enseguida, que es la manera en que habla Casandra, que es profundamente enigmática. De estas cosas cuantas en mi ánimo y con mi memoria retengo, escucha, por favor, soberano, y ponderando con pensamiento sagaz, atraviesa las difíciles rutas de los enredados enigmas, donde una senda perspicaz por recto camino en la penumbra guía. Y ahí está la declaración poética esperable en estos inicios de un texto helenístico, que es
¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo se lee esto? Y esto se lee prestando atención, básicamente. Escuchame y presta atención. Y si prestás atención, y ahí la senda perspicaz, sobre todo ahí en el verso 16, una senda perspicaz por recto camino en la penumbra guía, vas a entender lo que estoy diciendo. Vas a entender lo que Cassandra dijo, ¿no? Por supuesto. Y si ustedes están pensando en este momento en los Mistais de Meleagro, es porque están en sintonía con la ya aburrida repetición que yo hago de esa referencia a Meleagro de el 4.1 del comienzo de la corona de Meleagro, ¿no? De la introducción a la corona de Meleagro. La idea de un texto que está destinado para aquellos que entiendan el texto, para aquellos que pueden leer entre líneas. Y esto es exactamente lo que está diciendo Licofrón. Esto, si estás leyendo entre líneas, si prestas atención, lo vas a entender. Y para ilustrar el punto, uso una metáfora que es incomprensible, que es la del 13-15. Y yo soltando la alta cinta alargada, haciendo pasos de oblicuas palabras, golpeando el poste inicial como corredor alado, y todo eso es una metáfora que no se entiende nada. La idea es obviamente salgo corriendo, empiezo a correr, pero sí, no mucho más que eso, la verdad mucho más que eso no podemos decir porque sí, empiezo a correr, pero no se entiende por qué suelta la cinta alargada y golpear el poste inicial, hay una serie de cosas que acá están medio raras. Entonces, estos primeros 15 versos nos establecen qué es el texto. Y acá, y esto es lo más interesante en buena medida de este comienzo del Alejandro Licofrón, el hecho de que dedique 15 versos no es poco para lo que nosotros hemos visto. Recuerden, por ejemplo, en Apolonio de Orvás, que en los primeros 2 versos ya tenemos qué es el texto y cuál es el tema. En el mismo de Herodas lo teníamos en 5 versos, lo mismo en Teócrito hace lo mismo, para empezar lo que estaba hablando en las últimas clases, el último par de clases. Aitia de Calímaco es un antecedente mucho más difícil, pero Arato o Nicandro lo hacen también de manera muy eficiente en los primeros 5 versos. Acá en los primeros 15, están los primeros 15 dedicados a explicar la naturaleza de este texto para aquel que está prestando atención. Justamente confirmando lo que veníamos diciendo antes, ¿no? El uso del trímetro, el uso del diálogo, la mención a lo enigmático, todo esto, y el chiste de que el relato se alarga, todo esto nos declara, digamos, autodeclara el texto como un texto experimental basado en de esta naturaleza curiosa que es el discurso mensajero extraído. Y lo que sigue, y esto es muy importante observarlo, es la introducción del contexto en voz del mensajero. Y acá es donde el chiste funciona particularmente bien y donde donde el humor de la Alejandra se ve claramente. Es un texto muy humorístico, la Alejandra, porque digamos, toda la lógica es lúdica y en este caso es lúdica humorística, digamos, es lúdica, si bien trata temas serios, el ejercicio intelectual al que te demanda, que te demanda constantemente es un ejercicio de orden muy juguetón, más allá de, ya pasa de lo lúdico en términos de simplemente hacer un grado de enigmático a estás todo el tiempo tratando de descifrar algo, es un crucigrama. Justo la aurora sobre la elevada roca de Fegio volaba con las alas veloces de Pegaso. Y Fegio ahí, como les dije, me tengo que fijar, porque obviamente no me acuerdo. Mm. Ah, es un monte en Etiopía. El Fegio es un monte en Etiopía que se coloca como lugar de origen de la aurora, ¿no? Entonces acá todavía no nos estableció nada. Nos lo va a establecer un poquito más adelante. Justo la aurora sobre la elevada roca del Fegio volaba con las alas veloces de Pegaso a Titono en los lechos cercanos a Cerne dejando. Y hasta ahí simplemente tenemos la ubicación temporal. Esto es el amanecer. Es el amanecer y ahí con la mención de Titono agrega en el verso 19 a tu hermano de otra madre. Y por supuesto, como ustedes saben, Titono, hijo de Laomedonte, hijo bastardo de Laomedonte, y por lo tanto, quien está hablando se está refiriendo a un hijo de Laomedonte,
que por razones que deberían ser obvias, es Príamo. Y las calmas amarras de la huecada piedra liberaban los marinos y soltaban de la tierra las máquinas de largada, y ellas a Tetis, matadora de doncella, con palas gobernaban, las de muchos pies, las de bellos ojos, las de color de la cigüeña, las hijas falacreas, sobre las caliñas mostrando las blancas plumas. Estas son los remos, si yo no me equivoco. Perdón, como les digo, me tengo que fijar porque es imposible. ¿Eh? 22. Sí, pero no lo encuentro. Pero la idea es que no, son las naves, son un tonto. Las de muchos pies y las de bellos ojos, las de color de la cigüeña, las hijas falacreas, son las naves. Las naves dominan a Tetis, que es, ¿cómo se llama? El mar. Y son hijas falacreas por una cuestión etimológica de la idea de que están construidas a partir de árboles. Las Calimnas es una referencia geográfica muy oscura, un grupo de 4 islas arriba de Ténedos. Bueno, y fíjese, las codastes y las velas extendidas por los vientos del norte de ardientes huracanes, y ella abriendo la espirada vaca a boca desde los altos picos de Ate fundados por la errante vaca, desde el principio comenzó Alejandra, tales palabras. Entonces, ¿por qué esto es significativo? ¿Por qué este pedazo de texto es significativo? Más allá del establecimiento del contexto como el amanecer en Troya y la mención de Alejandra, que es la que nos va a introducir todo el resto, porque observen que mayormente el mensajero está hablando de la misma manera enigmática de la que va a hablar Casandra. Y desde el punto de vista de la sintaxis es igual de difícil. Todo este sistema de alusiones y la dificultad del hecho de que ni siquiera habla de las naves, fíjense lo que me costó a mí darme cuenta que está hablando de las naves y eso que leí esto 100 veces ya, hace que el chiste del poema se revele todavía más que con el relato se alargue. Porque no hay ninguna razón por la cual el mensajero hable de esta manera. Digo, Casandra es la profetisa enigmática. Es lógico que Casandra no revele nada. Pero ¿por qué el mensajero habla de esta manera? No tiene ningún sentido. Pero no tiene ningún sentido en términos de la lógica interna del texto. En términos de la lógica externa del texto, tiene sentido porque justamente termina funcionando como una declaración estética. Todo el texto se está medio como burlando de vos a ver si entendés lo que está pasando. Y es particularmente significativo acá porque hay una cosa que está pasando acá que es que el texto no dice, ni insinúa, ni siquiera metafóricamente, y que de alguna manera es importante en términos de pensar cuál es la tragedia en la que esto está inserto. Porque es, como decía Borges, lo más importante es lo que no se dice. Y Licofrón dice todo enigmáticamente, pero suele decir todo. Hay una cosa más que no va a decir más adelante que es muy importante que no se diga. Pero Licofrón suele decir todo, solo que lo dice enigmáticamente. Acá hay una cosa que no dice, y es ¿por qué mencionar estas naves? ¿Por qué mencionan naves que salgan? ¿Por qué? Y significativamente, ¿por qué la descripción de las naves que están saliendo es algo que puede quedar tácito en el contexto de este mensajero hablándole a Príamo? Porque, ¿qué naves son estas? Y no me gusta hacer esto virtual porque es medio incómodo, pero si tuvieran que decir qué naves son estas, ¿qué naves son estas que están saliendo de Troya? Un intento solo pido. A Después ya mí, lo digo. a mí me mataste. Déjame que piense un segundito. Además tengo gente que trabaja en Virginia, así que no es gente, no es que no conocen el mito. Las que se están Pará, y no yendo, puede ser, las que no, están no puede volviendo. ser, no, la No, comitiva que lleva a París a Esparta. muy bien.
No sé qué dijo Franco, pero sí, no sé qué dijo Franco. No, no, le erré, le erré. Pero le erró, no lo va a decir en voz alta porque ya sabe que le erró. Pero muy bien, exacto. Estas naves son las naves que llevan a París y Esparta. Y observen la completa y absoluta lógica que esto construye en la situación narrativa. Está amaneciendo en Troya, las naves de París están saliendo para Esparta y de repente a Casandra le agarra un arranque profético incontrolable y desbocado y no para de hablar por 1200 versos. Y predice toda la guerra de Troya y todo lo que va a pasar después de la guerra de Troya. Y acá está lo fascinante. El hecho de que podamos deducir que estas naves son las naves de París, y no hay nada en el texto, insisto, que lo sugiera, Infanti, que lo sugiera, pero no puede ser otra cosa, nos indica, nos está explicando qué es lo que está pasando en esta tragedia. En esta tragedia lo que tenemos es la partida de París a Esparta, que es lo que va a desencadenar todo el destino de Troya. Y Casandra, que estaría está profetizando esto en una suerte de primera escena de esta tragedia, o lo que fuera, o última escena de esta tragedia, quizás como fuera, nos revela todo lo que va a pasar por este acto único que es el viaje de París a Esparta. El contexto que, el hecho, perdón, de que este contexto quede completamente tácito es un juego que resuena muy bien con la propia idea de este comienzo de estoy hablándole a Príamo. Yo, mensajero, estoy diciéndole a Príamo el mensaje de Casandra. ¿Por qué? Eso es algo que nosotros podemos inferir a partir de lo que está pasando. El texto solo nos da indicios para entender esto y al mismo tiempo solo nos da indicios para entender por qué está pasando esto, por qué Cassandra tiene esta reacción. Y eso convierte a todo este discurso de Cassandra en las consecuencias trágicas, en la Aten en el sentido tardío de ruina, de la acción que se está emprendiendo en este momento, o que se emprendió este día en realidad, que es el viaje de París a Esparta. La lógica de la construcción de la tragedia está codificada dentro de este texto que es un pasaje de una tragedia, pero al mismo tiempo no es un pasaje de una tragedia, sino que es algo que se chupó la tragedia completa. Y el juego se va a repetir en buena medida en el cierre. Así dijo, 1461 y 1474, así dijo, y volviéndose en sus pies penetró en su prisión y en su pecho gemían las últimas canciones de sirena. Mi malón declaro voz de melancrera, y no voy a buscar eso, después lo búsquenlo el coso, porque vamos a estar hasta las 8 de la noche, si puedo buscar referencia por referencia. La nacida de Neso o el monstruo oficio, sin fin pronunciaba su enigmática serie de palabras confusas. Y yo vine, Señor, a contarte el tortuoso discurso de esta virgen inspirada por Febo. Observen cómo tenemos una secuencia que es exactamente igual en el cierre que en el comienzo. En el comienzo teníamos los primeros 15 versos estableciendo el estilo y el contexto el contexto de performance de este texto, y en los siguientes 15 versos, 16-30, teníamos el contexto donde está sucediendo, el contexto interno del poema, el contexto narrativo. Acá tenemos en 1461, 1466, el contexto narrativo, que es justamente que Cassandra se va, y observen cómo, así como en el principio, la segunda parte es profundamente enigmática, mientras que la primera en realidad es bastante transparente. En este cierre, la primera parte del curso de mensajero es bastante enigmático, y de hecho casi burlonamente, con mi malón de claro, voz de melancrera, nacida en eso, monstruo oficio. Pero la segunda parte es bastante más sencilla. Yo vine, Señor, a contarte el tortuoso discurso de esta virgen inspirada por Febo. Y si bien Febo no está, porque lo que está es Fobastrías, está ahí el Foib, que para lo que es Licofrón es total y absolutamente transparente. Pues me hiciste guardián de su pétrea cueva, y cada palabra suya que atendiera y repitiera, viniendo como mensajero fielmente mandaste. Y ahí el etetimos, otra vez el fielmente, que estaba en el primer verso del texto, y el juego otra vez de que cada palabra suya que atendiera y repitiera, mandaste, del que atendieras porque mandaste que hiciera eso.
Entonces es una vez más la repetición del juego del principio. El etétimos y el relato se alarga. Porque lo que acaba de hacer este mensajero es repetir palabra por palabra 1200 versos de la profecía de Casandra, que es indescifrable. Que por supuesto es absurdo, es imposible, no tiene ningún sentido, pero es el chiste al que te está sometiendo el texto y con el que uno juega. Y que el Dios a tales vaticinios mejor desenlace dé, el que por misión tiene el guardar tu trono y la antigua heredad salve así de los Bébrices. Los Bébrices siendo, como ustedes saben, porque lo vemos en Apolonio de Rodas, los habitantes de la zona del Mar de Marmara, de la Propóntide, que es donde viven los troyanos, y por eso se usan los Bébrices para los troyanos. Pero el final del texto nos devuelve a la idea esta del contexto trágico. No tanto, no específicamente por, digamos, disculpen, en 1471, por esta vuelta al principio con la idea del mensajero fiel, pero después, en 1473 a 75, el cierre, 74, perdón, 72 a 74, el cierre del texto con la ironía trágica. Porque la ironía trágica es que el mensajero está pidiendo que nada de esto se cumpla y despreciando en buena medida, después de haber despreciado un poco el discurso de Casandra, ¿no? Sobre todo el sin fin pronunciado, su enigmática serie de palabras confusas 6466. La ironía trágica es obviamente que todo esto se va a cumplir. Príamo, que es quien envía la misión a Esparta, Príamo, que es quien envía a París, a Esparta, en misión diplomática, es el responsable de que todo esto vaya a pasar y acaba de recibir de parte del mensajero al que le comentó que escuchara a Cassandra la información de todo lo que va a pasar por culpa de lo que acaba de hacer. Pero todo esto está total y absolutamente codificado en las palabras de lo que el mensajero está diciendo. Tenemos que rascarlo detrás de 3 capas de misterio para entender lo que está pasando. Bien. Y con eso cerramos la parte, no del licóforo, esto recién empieza, con eso cerramos la parte del contexto y de qué es la Alejandra. Nos tomó 1 hora y 20 tomar solamente responder la pregunta de qué es la Alejandra. Que no es poca cosa. Ahora vamos a ver qué es específicamente cómo funciona el texto propiamente. Y vamos a ver 3 pasajecitos rápidamente. Si no hay alguna pregunta sobre el otro, ¿no? Yo tengo una pregunta de algo que me llamó la atención, pero es un detalle y tal vez tendría que ir al comentario, pero en esta parte final que leíste, cuando dice el mensajero, me hiciste guardián de su pétrea cueva, eso me hace pensar como en estos santuarios donde el dios se manifestaba dentro de una cueva, pero no me consta que hubiese algo así en Troya o que hubiese... Dame un segundo. Me parece que no. Pero la idea me parece que pasa por el lado de asimilarla con la profetisa de Delfo. Claro, ¿no? Sí, yo Va creo por que pasa. ahí. Ah. Eh, quiero chequear ya. Chequeo un segundo el discurso, pero no pasa que no creo que Brower diga nada de esto, para ser sincero. No, me parece que no. No, porque es una representación común. De hecho, la Sibila Virgiliana también está en una cueva y también tiene un discurso que es desordenado, digo, pero en el caso de Cassandra, la parte de la cueva no me constaba para nada. Ujú. No, no dice nada de comentario. No, por eso yo a mí tampoco, yo no lo tengo tampoco, y de hecho en la representación iliádica, o bueno, por supuesto de Esquilo también, pero ya Esquilo no está en Troya. En la representación iliádica de Cassandra, Cassandra está en la ciudad, suelta, caminando por la vida. Así que es posible que acá la construcción esté basada justamente en la idea esta de
configurar a Cassandra como una profetisa en el sentido religioso del término, ¿no? La asimilación con la civil es significativa, también con el oráculo de Delfos, y la mención, fíjense al principio también de la prisión, ¿no? La idea de que Cassandra es una prisionera, cosa de la cual tampoco tenemos otra constancia que yo sepa, por lo menos. Eh, bueno, durante su vida en Troya. Después sí. Eh, Así que sí, puede estar jugando con esta construcción de Cassandra como una profetisa inspirada por Apolo. Y el hecho de que justamente aparezca en la idea inspirada por Febo puede ser significativo. Así. Perfecto. Bueno, entonces, volvamos a este pasajecito que leí antes, ¿no? Y a otros en torno a Sirte y las playas líbicas y al angosto canal del estrecho Tirreno y a las atalayas funestas para los navegantes de la mitad fiera que antaño muerta a manos de Misisteo, del zapador boyero cubierto de pieles y por los escollos de las arpías de canto de ruiseñor, errantes devorados crudos, a todos cazará el acogedor Ares, desgarrados por toda clase de ultrajes, tras dejar a uno como mensajero de los amigos muertos, al de la insignia Delfinia, el ladrón de la diosa Fenicia. Él verá las cavernas del león de un solo ojo, la copa de vino ya lleno de carne ofreciendo con sus manos la bebida después de la cena, y verá los restos de los flechazos de Ceraminto, de Peuseo, de Palemón. Ellos, tras estrellar todos los esbeltos cascos, ensartarán junto su mala presa de mújoles. Y uno tras otro le aguarda lamentable sufrimiento, cada uno siempre más funesto que el anterior. ¿Cuántos cadáveres no engullirá Caribdis? ¿Y cuántos la fariosa perra mitad mujer? ¿Qué estéril ruiseñor centauricida, de tólico o curete con dulce canto no persuadirá que se consuman sus carnes olvidadas del alimento? ¿Qué serpiente transformadora de hombres no verá mezclar plantas con harina, una muerte transmutadora? Y ellos desventurados, gimiendo su infortunio en posilgas como puercos, granos y orujo de uvas mezclado con forraje mascarán, pero a él la raíz del maleficio salvará del... Oh, perdón, puse dos veces raíz. A él del maleficio salvará la raíz del molis y la aparición de Ctaro, de Nonacris, del brillante dios Tricéfalo. Bueno, este es muy fácil, no pueden no decirme qué es esto. El último cachito es Odisea. Todo es Odisea. ¿Todo es Odisea? Todo es Odisea. El ruiseñor centauricida. El ruiseñor centauricida, a ese se a mí me mató también, no me acuerdo qué es el ruiseñor centauricida, podría ser sincero. Me acuerdo de varios de los otros, pero no me acuerdo cuál es el ruiseñor centauricida. Le dije, es imposible acordárselo todo. Yo pensé que Eh, la parte de los escollos y eso era lo de las metamorfosis de los compañeros de Diomedes. no, no, es todo Odisea. Es todo Odisea, mira. ¿Qué es el ruiseñor centauricida? Ah, claro, claro, qué tonto. Son las... Es Filomela y Procne, pero no, no tiene nada que no, ver. son las sirenas. Ah, Los ruiseñores son las sirenas, por ahí el con dulce canto no persuadirá que se consuma sus carnes olvidadas del alimento, porque justamente lo que les pasaba a los navegantes que quedaban en las Islas de las Sirenas se morían de hambre escuchándolas cantar. Y son centauricidas por un mito muy, muy, muy secundario que está narrado en el escolio de este texto de Tzetzes, que es que los centauros huyeron de Heracles y fueron al Tesalia de la tierra de las sirenas y las sirenas los mataron a los centauros. Eh, Son etorias o curetes porque las sirenas son hijas del río Aqueloo, y el río Aqueloo divide Etolia de Acarnia, y Acarnia era la tierra donde se suponía habían nacido los curetes. Todo eso uno tiene que saber para entender estas cuatro palabras. Así que, es como les digo, este es tremendo. un buen lindo pasaje de Licofrón para entenderlo, qué es Tele Ruiseñor, pero por supuesto que es lo interesante para mí en términos de que si uno está prestando atención y nosotros nos sentábamos 2 minutos a decir, bueno, está el cíclope obviamente en el león de un solo ojo, ese es fácil. Eh, los restos de los flechazos de Ceraminto, de Peuseo y de Palemón, todos esos son creo que son los lestrigones. Sí, los lestrigones. Esto de 662, 665 son los lestrigones.
que se describía justamente el tema de cómo pescaban. A mí me gustó la pesca. Porque cómo cocinan a los compañeros. Los mujoles son los mújoles son los compañeros de Odiseo y los lestrigones los matan y los ensartan y los cocinan ensartados con juncos y entonces ahí está el chiste de que esto es lo que hicieron. Eh, Ceramito, Peuseo y Palemón son nombres de Heracles, todos son nombres de Heracles, y Heracles en una de sus aventuras lucha con los lestrigones. Entonces por eso va a ver los restos de los flechazos de Heracles y ellos que son los lestrigones van a ensartar con juncos a sus compañeros. Hasta ahí tenemos entonces el cíclope, los lestrigones, después se menciona a Caribdis y a Sila con la perra mujer, ese es bastante sencillo, y después aparece la serpiente transformadora de hombres, que es obviamente Circe, y finalmente Calipso con... no, Calipso no aparece. Me parece que Calipso es mencionada más adelante. Porque después tiene un largo periplo por Italia, Odiseo en la Odisea de Licofrón. Ahora voy a hablar un poco de eso. Pero acá el último episodio es el de Circe, y justamente lo que nos faltaba en el medio eran las sirenas, y sabíamos eso, que este era el ruiseñor y el dulce canto. La mención del dulce canto rápidamente nos permite reconstruir qué son las sirenas. Pero después está el chiste de, bueno, una vez que sabemos qué son las sirenas, ¿por qué los llamaría etólicos o curetes? Y ahí los amigos de Licofrón escuchando esto dirían, se llevaría, competían por quién se llevaba la copa de vino cuando que sacaba porque era de etólicos o curetes. Había que saber mucho para sacarla. Pero observen cómo en estos 30 versos, 32 versos, 33 versos, se resume la Odisea completa. Toda la Odisea está codificada, no toda la Odisea, sino todas las aventuras de Odiseo están codificadas acá. No enteras, pero sí mayormente. Y lo importante para destacar esto además de mostrar el estilo enigmático de Licofrón, que es lo que quería señalar, es el foco muy, muy marcado que hay sobre el sufrimiento de Odiseo y de todos sus amigos. Porque acá no hay, y observan incluso en el caso de Polifemo, él verá las cavernas del león de un solo ojo, la copa de vino al ya lleno de carne ofreciendo con sus manos la bebida después de la cena. El león de un solo ojo siendo obviamente Polifemo, y la mención del vino como el recordatorio de cómo termina engañándolo, pero noten específicamente que no hay nada puntual sobre el triunfo de Odiseo en esto, y la bebida después de la cena, tu pidorpion potón, que fíjense la misma palabrita que habíamos ahí en el mismo de Rodas, ese pidorpion, la bebida como postre sería literalmente, pero obviamente no es el mismo sentido. Aunque se podría traducir la bebida como postre, porque esto es una burla. No una burla de Licofrón, es una burla de Casandra. La idea de que Odiseo le termina ofreciendo vino al monstruo que se acaba de comer a sus amigos. Si nosotros nos concentramos en estos tres versos, en esta versión que Casandra nos está contando de la Odisea, del evento del Cíclope, lo único que nos está diciendo es Odiseo le sirvió vino al monstruo que se comió a sus amigos. Por supuesto, nosotros sabemos que eso no es lo que pasó. Bueno, técnicamente sí es lo que pasó, pero que el motivo no era divertirse con Polifemo, era matarlo. Pero Casandra no dice nada de eso. Y no dice nada de nada. No dice nada de ninguna de estas aventuras, no dice nada positivo de ninguna de estas aventuras del Odiseo. Y lo único que dice, la única especificación puntual que da de cómo Odiseo se salva de una situación es el encierre que intervino Hermes. Porque ese Ctaro, Nonacris y el brillante dios Tricéfalo son todos nombres cultuales de Hermes. Y precisamente todo lo que se nos está diciendo es, mientras sus compañeros son convertidos en cerdos, a él va a aparecer Hermes y lo va a salvar. Entonces, noten cómo esto es una construcción profundamente negativa de Odiseo y muy enfocada en el sufrimiento. Lo que esencialmente va
a resonar muy bien con lo que es la estructura general del poema, porque en la estructura general del poema el foco está muy claramente sobre el sufrimiento de los aqueos y el sufrimiento de todos por culpa de los aqueos. Del discurso de Casandra, que va del 30 al 1460, los primeros 300 versos más o menos son sobre el destino de Troya, 31 a 364. Y después el grueso del poema, más de 1000 versos, más de 1000 versos, 365, 1460, está enfocado en los regresos sufridos, los personajes que sufrieron durante su regreso, 365, 1089, y en el medio de eso tenemos la Odisea de Licofrón, que abarca 648 y 819. Y hay un grueso de ese pasaje, la Odisea de Licofrón, enfocada en Italia, como mucho del poema que está enfocado en Italia. Eso es algo que se va a volver importante en un minuto. Y después, el último pedazo, 1090, 1281, el último pedazo de los regresos, se enfoca en los personajes que regresaron con relativa calma a su casa, pero particularmente en aquellos que después de regresar con relativa calma fueron desgraciados en su regreso. Y ahí incluye a Agamenón y creo que a Diomedes, aunque no me acuerdo si Diomedes no aparece antes. Lo que queda del poema, 1220, 1226, lo que queda del discurso, disculpe. Y después un extenso pedazo sobre las guerras entre Asia y Europa. Y la idea de cómo la guerra de Troya es parte de un conjunto mayor de sufrimientos inevitables que se producen por el constante choque entre Asia y Europa, que es detenido por, ahora lo que vamos a ver en un minuto. Pero el foco está sobre todo en el sufrimiento, en la idea de todo lo que van a sufrir y sobre todo lo que van a sufrir los griegos por lo que pasó. Primero lo que van a sufrir los troyanos, y eso es lógico porque estamos en el contexto de la partida de Paris. Entonces los troyanos van a sufrir muchísimo por todo lo que pasa, pero incluso en el relato de la guerra hay mucho foco sobre lo que le va a pasar a los propios griegos durante la guerra. Y en el grueso de la profecía, el grueso más grande de la profecía, lo que se destaca es todo lo que los griegos van a pasar por lo que sucedió. Ahora, antes de ver eso, antes de ver el momento más importante del poema, nos detengamos un minuto en el problema de la datación, y para eso tenemos que ver dos pasajes, 1226 y 1280. Y acá, en estos dos pasajes, lo que tenemos es la misma cosa. Y lo puedo pasar rápido porque no es tan complicado. En 1226-1280 estamos en el contexto del destino de Troya, y lo más importante está al principio: la gloria de la estirpe de mis abuelos de nuevo acrecentará a los descendientes como la más grande alguna vez, alzando con lanzas la corona primicia del botín, el cetro y la monarquía de la tierra y el mar tomando, y desdichada patria, no olvidable de renombre, no ocultarás como consumido por tiniebla. Dejará un pariente mío dos tales leones cachorros, raza eminente en vigor, la estirpe de Casnia y de Quérade, excelente en consejos y no desdeñable en combates, que primeramente habilitará recelo yendo junto al escarpado promontorio de Ciso y a las fistias por mujeres portadores de cuernos. Desde Almopia al de nuevo errante recibirán Tirreña y el Lingeo que arrioja las corrientes de... Quiero llegar a un punto. Corrientes de cálidas aguas y Pisa y los valles de Aguila de muchos corderos. Bien, eso es lo más importante. Después sigue hablando más o menos lo mismo. ¿De qué está hablando? Dije que lo iba a hacer una sola vez, pero esta es muy buena y no puedo hacer esto si no estoy teniendo latinistas en la sala. Yo los dos leones cachorro, ese es el tema, ¿no? De la raza de... Perdón, un pariente mío va a dejar dos leones cachorros. ¿Son Rómulo y Remo? Muy Son bien, lobos, pero bueno, son Rómulo y está Remo. Está bien. hablando de Rómulo y Remo. La gloria de la estirpe de mis abuelos y la idea de que, su raza, la raza de los troyanos, va a unificar, va a tomar el cetro y la monarquía de la tierra y del mar, es Roma. Esto es no sé si el más antiguo, creo que en los testimonios romanos hay más antiguos, pero ciertamente en Grecia es, creo con certeza, el testimonio más antiguo del mito de Rómulo y Remo y del mito de los troyanos como descendientes, de los romanos como descendientes de los troyanos. Entonces, acá está Roma, y no solo está Roma, acá está Roma como un superpoder. Y eso es algo parecido a lo que va a pasar en 1461-1474, que es el final de los conflictos Perdón, me pasé.
1435-50, que es el final de los conflictos entre Europa y Asia. Muchos combates y asesinatos entre ejércitos de varones resolverán, unos peleas entre geos torbellinos guerreando por el mando, otros en las espaldas de las tierras trabajadas por bueyes, hasta que inflamándose adormezca el profundo tumulto, uno nacido de Éaco y de Dárdano, Leontes Proto y asimismo Calastreo. Y tras derribar de bruces toda la casa caduca de consanguíneos, fuerza a los primeros argivos aterrados a moverle la cola a Galadras, el lobo guerrero, y a ofrecer el cetro de la antigua monarquía. Todo esto sobre Alejandro Magno. Casi con certeza, con certeza absoluta, diría yo. Con él, por cierto, tras la sexta generación de mi sangre, un cierto luchador, arrojando a la vez el vigor de la lanza y marchando a reconciliaciones del mar y la tierra, será alabado entre los amigos como el más respetable, tras tomar de los despojos las primicias adquiridas por la lanza. Y ese es el final de la guerra entre Asia y Europa. El final de la guerra entre Asia y Europa es la aparición de este personaje, que es el de la sexta generación después de Alejandro, que es de la sangre de Casandra. Y es extremadamente complicado quién es. Es la discusión fundamental la discusión fundamental para el problema de la datación de Casandra, pero el consenso mayoritario es que este personaje es el ganador de la batalla de Cinocéfalas, que estoy chequeando quién es porque no, se me fue el nombre, que fue Flaminio. Tito V Flaminio, que es el general romano que finalmente derrota a los macedonios y establece el dominio de Roma sobre Grecia. Si aceptamos eso, y no todo el mundo lo acepta, vamos a ser francos, pero es el consenso mayoritario, todo el poema de Licofrón solo puede haber sido compuesto en un momento en donde tenga sentido hablar del poder romano. Y eso tiene sentido básicamente a partir de justamente la batalla de Cinocéfalas del 197 a.C., obviamente. Lo que nos genera el problema de Licofrón de Calcis, el Licofrón de Calcis que hablábamos hace un rato, que es un poeta de la época de Ptolomeo Filadelfo, cenado 100 años antes. Y es un problema que personalmente creo que se resuelve muy fácil diciendo que tenía el mismo nombre, el Licofrón de Calcis y el Licofrón que compuso este texto. Y para más datos los remito a la bibliografía. Les dije que iba a pasar muy por encima del problema de la datación. Pero ¿por qué me parece interesante marcar este tema? Y es justamente porque las predicciones de Casandra, suponiendo que esto es un texto básicamente contemporáneo, más o menos contemporáneo a la batalla de Cinocéfalas, son predicciones que llegan hasta el presente. Las predicciones de Casandra se estiran hasta el contexto narrativo, el contexto de los lectores y los receptores del poema mismo de Casandra, que podrían reconocer estos enigmas ya no a través de su conocimiento de la mitología, sino a través del propio conocimiento de los eventos contemporáneos. Bien. No podíamos pasar por estos pasajes, pero Que el Licofrón, el escoliasta no es el mismo tampoco, ¿no? ¿qué escoliasta? Eh, a ver. No, Tzetzes. Vos estás Eh, hablando de Tzetzes. ¿Eh? Estoy Tzetzes. tratando de hacer memoria de los escolios que. A ver. Porque, no, hay un escolio, hay un Escolio de Licofrón. Sí, al saqueo de Troya. No, a ver. sí, 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 pero el escolio del el licofrón es el genitivo objetivo, no el genitivo subjetivo. Ah, Eh, Hay un escolio, algún escolio de licofrón, y lo otro que hay, que es una composición muy extensa, que es el sobre licofrón de Tzetzes, que es una eso. composición. Setze a Licofrón 347. No, que recordar es el licofrón, es un texto completo, es un texto conservado completo, es un comentario completo al licofrón del autor bizantino Tzetzes del siglo XI, si yo no recuerdo mal, pero anda por ahí, que es extraordinario porque explica todo. Porque todo lo que puede lo explica. Y es como un compendio de mitología relacionado con Troya que es una locura. Y nos da un montón de datos, de información sobre mitos hiper oscuros que de otra manera no los tendríamos si no fuera por el trabajo de Tzetzes. Era un grosso. Y Tzetzes hizo un montón de cosas. Es un re grosso Tzetzes. Y uno de Pero los es este últimos Licofrón, el comentario de Setze. Es a este Licofrón. específicos. No, hizo el comentario específico del Licofrón, pero tiene otros. Ah, Pero el más famoso es el de Licofrón porque, digamos, es complicado. Y de hecho, ahora que lo mencionas, acá en el pasaje que es el último que voy a leer,
tengo acá lo que es una cosa que se suele imprimir con Licofrón, no siempre en las ediciones, pero en la edición de Gredos, por ejemplo, lo tienen, que es la paráfrasis bizantina. En el periodo bizantino, Licofrón fue increíblemente popular, toda la antigüedad fue bastante popular, y justamente para entenderlo se copiaba con un texto en prosa que esencialmente contaba lo mismo, pero entendido. Entonces, observen que voy a hacer al revés, voy a leer la paráfrasis primero y después vamos a leer el texto. La paráfrasis nos cuenta: y yo, Casandra, que he conservado mi virginidad en este encierro al que me ha sometido, dentro de este lóbrego edificio sin más abertura al exterior que la puerta, y que rechacé a Apolo imitando en mi castidad a Palas Atenea, seré a pesar de mi desesperada resistencia violada por el locro Ajax, hijo de Ileo o Ileo, sin que valgan mis ruegos a la diosa en mi propio artístico templo, en su propio artístico templo y ante su propia imagen, el Paladión, que por no completar la fechoría elevará el techo los ojos. Y por culpa de él, Ajax, los helenos debería decir, esto lo copié directo de Heredos, sufrirán el castigo de Atenea, que obstaculizará sus regresos y hará que mueran sin llegar a sus patrias, donde se elegirán cenotafios. Bueno, eso es lo que la paráfrasis bizantina dice, y esto es lo que dice el Licofrón. Y yo, desventurada, la que se negó a las nupcias en esta construcción pétrea de mi alcoba, sin artesones ni azoteas, sin techos, en tenebrosa cárcel sepultando mis miembros, la que al dios Toreo, Horita, que me deseaba, arrojé de mi lecho sin bodas, dispuesta a conservar mi doncellez hasta la más extrema edad en imitación de Palas, la diosa Pilatide, la lástrica que de las bodas huye. Entonces, violentamente como paloma al lecho de un buitre por sus retorcidas garras seré arrastrada, como un ave salvaje, muchas veces de core, de la diosa Budea, de la de Etia, invocando el auxilio, el resguardo de esta unión. Y ella hasta las vigas del decorado techo los ojos alzará, encolerizada con la tropa, la que desde los cielos cayó y del trono de Zeus, la más preciada joya de mi abuelo el monarca. Y en pago por el ultraje de uno de incontables hijos, las vacías tumbas llorará la hela de toda, que no estén sobre los sarcófagos de las rocas ni cubriendo las últimas cenizas de la pira, en urnas conservadas como es la justicia de los mortales, sino un penoso nombre grabado en cenotafio, bañada por las lágrimas calientes de los padres e hijos y en torno al cual sollocen las esposas. Es más divertido cuando uno sabe de qué está hablando, ¿no? Es mucho más divertido cuando uno entiende el chiste. Y observen que efectivamente, digo, la paráfrasis bizantina nos dice que es lo que está contándose, que es la violación de Casandra. ¿Y por qué esto es importante? Es un pasaje increíble que analicé en el texto anterior y había un error, porque yo puse el trono de Zeus. Estaba mal escrito el texto y no me di cuenta y era del trono de Zeus. Es el Paladio, lo que cayó del cielo, la que cayó de los cielos y el trono de Zeus es una versión mitológica del Paladio troyano, de la estatua de Atenea en Troya, que supuestamente cayó entera del cielo. Entonces por eso es la más preciada joya de mi abuelo el monarca, la Omedonte, y es la que eleva la vista, ¿no? Es el mito de que la estatua de Atenea eleva la vista para no ver la violación de Casandra, que es espectacular. A mí me encanta porque observen que lo que está en la narración, la narración viene con, primero con la introducción de Casandra con el yo, que ya es un tema excepcional, porque observen cómo inmediatamente sabemos de quién está hablando, cosa que no pasa nunca. La primera palabra de este episodio es ego, y por lo tanto, la primera palabra de este episodio nos ubica en cuál es el episodio que se está narrando, y dado que estamos en el contexto del saqueo de Troya en la narración, no hay muchas opciones respecto a qué es lo que va a narrar, porque no habló Asai. Entonces, tenemos el yo, y después tenemos en el relato del episodio un extensísimo foco sobre la virginidad de Casandra, que va desde el 348 hasta el 357, perdón, 356. Yo, que no fui virgen incluso de Apolo, el relato no de la violación, sino por lo menos no de la violación explícita, sí de una violación eufemística, porque Harpais es un texto, un uso, un verbo bastante típico para el eufemismo para las violaciones, de las capturas de mujeres, ¿no? Son esos 4 versos donde no se menciona,
Y después de esto, los 4 versos finales, 61 a 64, son el milagro de la estatua de Atenea que desvía los ojos para no ver la violación de Casandra en su propio templo, por parte de Ajax de Oileo. Y lo que no está es la violación, porque no puede hablar de la violación. No puede hablar de la violación porque es justamente el momento más terrible de su vida. Y lo que a mí me resulta más extraordinario de esto es el hecho de que en el relato ella se enfoca en cómo la mirada de Atenea se desvía de esta violación. Pero la mirada de ella no se puede desviar de la violación, porque ella no controla lo que está viendo. Es un rapto profético. Solo puede ver lo que está viendo. Que es lo mismo que pasa en Esquilo en buena medida, ¿no? Esta idea de que en Esquilo, cuando Cassandra ve su propia muerte, no puede no ver su propia muerte. Entonces es un destino brutal por partida doble, porque se lo muestran y no puede hacer nada, y se lo muestran, no puede hacer nada por no verlo y no puede hacer nada por evitarlo. Pero sí puede hacer una cosa, y puede hacer una cosa porque es la narradora. Este sería el punto en donde debería terminar la historia. Este es el momento en donde el discurso del mensajero debería terminar, porque ya está, la tragedia de Troya ya está consolidada, ya pasó. Este es el destino trágico que Príamo ha causado por la partida de los barcos de París. Pero Cassandra no se lo va a bancar. Y lo que va a decir es, esto último, esto que pasó, que es lo último que relata sobre la caída de Troya, este es el cierre absoluto de la narración sobre el destino de Troya, el destino de Troya, digo, la caída de Troya, se convierte en la causa del sufrimiento de los aqueos, que es lo que va a ocupar los siguientes 1000 versos. No puede contenerse y se pasa 1000 versos hablando y mirando cómo toda la gente, todos los que exterminaron a su familia y a su raza y a su ciudad, todos la van a pasar horriblemente. Y el primero que lo va a pasar horriblemente, después de el relato de el anticipo del naufragio, es Ajax. El primer aqueo, bueno, creo que en realidad hay una cosa, iba a poner estos 10 versos en el medio y no tuve tiempo. Hay algo sobre alguien que muere antes de la partida. Pero el primero que muere castigado por los dioses es Ajax de Oileo, y esto es lo primero que nos relata. Y a él, que es Ajax de Oileo, no está especificado, por supuesto, pero se los adelanto, como una ancián buceador a través de un estrecho canal lo llevará a la ola, un pagro desnudo barrido entre rocas dobles, y en las rocas girias, secando sus alas empapadas, tragará por segunda vez agua de mar, lanzado de los acantilados por la lanza de 3 puntas con la que el vengador terrible, el sirviente hiriéndolo, lo forzará a compartir camino con las ballenas, un cuco alardeando insultos vanos. Y que arrojado a la orilla su frío cadáver de delfín lo resecará el rayo sirio, como un pez alado pútrido entre las algas y el musgo lo esconderá lamentándose la hermana de Nesea, la ayudante del poderoso disco de Cineteo, su tumba, vecina de la codorniz petrificada, temblando custodiará los rugidos del mar Egeo, a la diosa Casnia y Melinea el desdichado injuriará en Ares vilipendiando, la que lo entrampará en los firmes nudos del deseo, un amor que no es amor, sino de las eriñas amarga trampa destructora tocando. Entonces, fíjense cómo no solo es el relato de la muerte de Ajax de Oileo, sino que es la versión más humillante posible del relato de Ajax de Oileo. En el transcurso de apenas estos 20 versos, lo compara con un pájaro que se hunde en el agua, un pescado barrido sobre las rocas, un cuco, un pájaro, otro pájaro, que habla el divino Botón, y un cadáver de delfín, otro pez pútrido entre la saga. Todo el recurso de ni siquiera 20, 15 versos. Y el foco está claramente puesto en cómo los dioses conspiran contra Ajax, porque el sirviente es Poseidón, porque fue sirviente de Laomedonte, y justamente, si recuerdan el mito de Ajax y Oileo muere porque en el naufragio provocado por Atenea, se sobrevive al hundimiento de su nave, sobrevive el hundimiento de su nave,
y llega hasta una roca, se aferra a una roca, y en la roca, sobre la roca ya aferrado, dice que ni Poseidón pudo matarlo. Y que en un giro muy apropiado para lo que es un dios griego, Poseidón dice, ah, ¿sí? Y le agarra el tridente y le revienta la roca donde está parado un tridentazo, y Ajax termina muerto, ahogado entre las rocas. Y lo rescata, su cadáver lo rescata Tetis, si yo no recuerdo mal. Ah, puedo chequear la paráfrasis, ¿no? Vamos, más fácil que estar dando tanta vuelta para chequear la paráfrasis. Eh, lo sepulta Tetis. Eh, lo sepulta Tetis por alguna relación histórica entre Ajax y Tetis, tendría que chequearlo, sepan disculpar, pero quiero cerrarla. Y en el Hades, y este es el cierre, va a vituperar a la diosa Casnia y Melinea, que es Afrodita. Que son dos nombres, sí, son dos nombres cultuales de Afrodita. De hecho, creo que son los. Casnia es un nombre que aparece en Aitia, es uno de los Aitia, el nombre sobre Afrodita Casnia. Y justamente injuria en Hades a Afrodita porque lo atrapó en un amor que no es amor, que es por supuesto la violación de Casandra. Y acá está la clave del poema. La clave para entender todo lo que pasa en el poema, que es que todo el destino de Troya, todo lo que empieza como siendo el destino de Troya, deriva finalmente en el destino de los aqueos y de todos los que van a sufrir, no por Troya, sino por lo que le pasó a Casandra. Casandra, que es sometida a ver su violación porque no le queda otra opción, empieza a relatar lo que le va a pasar a todos por culpa de este hombre que la violó. Y el primero que relata es justamente la muerte de este personaje, que lo último que escuchamos de Ajax de Oileo es esto, es cómo en el Hades injuria a Afrodita. Y injuria a Afrodita equivocado, y ahí está un poco el chiste final, porque no es Afrodita, no es específicamente Afrodita la que la responsable, sino las eriñas, que son las que construyeron esta trampa. Por supuesto está, en realidad, ¿no? También Afrodita la que lo entrampará, ¿no? Pero estoy quizás sobreinterpretando. Pero lo importante es esto, ¿no? Es cómo la naturaleza esta del discurso de mensajero, de este pasaje de tragedia que en sí mismo, que en principio juega con la idea del recurso de la tragedia extraída, y la naturaleza del relato de mensajero se contamina por la propia naturaleza del personaje de Cassandra, que revela todos estos misterios de forma, todos estos eventos de forma enigmática, pero finalmente lo que termina triunfando sobre todo lo demás es el sufrimiento de Cassandra, que relatado el momento más terrible de la toma de Troya, el momento más terrible para ella en la toma de Troya, no puede parar de profetizar, porque tiene que contar, tiene la necesidad de contar lo que va a pasarles a todos los involucrados en esto. El sufrimiento inagotable e interminable de todas las personas que estuvieron involucradas en esto. Y es un sufrimiento que es inagotable y que es interminable hasta la llegada de Alejandro Magno, por un lado, y Flaminio por el otro, que logran los dos siendo descendientes de Troya, frenar este espiral inagotable de sufrimiento y males. Y con eso termina el poema en un tono que en alguna medida y con cierta ironía es optimista. Todos estos sufrimientos que para Cassandra están en el futuro, para los receptores están en el pasado. Porque esta guerra interminable y este sufrimiento interminable ya terminó. Lo que, si nos ponemos a pensar cuándo estuvo escrito esto, es bastante irónico. Pero eso Licofrón no tenía manera de saberlo. Así que con esto cerramos la parte de Licofrón. No sé si hay alguna pregunta. Yo pregunta no, un comentario anacrónico voy a hacer y voy a decir que Nicofrón es el Ovidio de los griegos, en definitiva, porque nosotros hablamos mucho de las heroídas de Ovidio, como le da
voz a la mujer. eh, y acá Licofrón ya lo había hecho antes. Está bien, hay un mensajero mediando y no sabemos este mensajero, la capacidad del mensajero de recordar 1300 versos de un discurso así, Dios mío. Pero bueno, en definitiva, uno es como que te terminas olvidando que hay un mensajero y lo que pensás es que estás escuchando la Cassandra. Eh, es Es que impresionante, me encanta. y de hecho es bueno que lo veía yo, y yo quise enfocarlo un poco para ese lado, porque hay mucho trabajo reciente sobre justamente el... perdón, no mencioné en la parte de la caracterización negativa de los griegos, justamente. Hay un trabajo de Melina Crocio Risi, que es una becaria mía, un miembro de nuestro equipo, que justamente está trabajando el Licofrón específicamente. Y ella y otros han hablado mucho del trabajo eh, del enfoque sobre la mujer, del foco femenino que tiene el texto de Licofrón. Y efectivamente es como vos decís, hay una construcción muy clara de todo esto desde la perspectiva de la mujer, de la perspectiva de Cassandra como mujer. No excluyente y no al punto en donde uno diría es solo una perspectiva femenina, porque en buena medida no lo es. Hay muchos aspectos también que tienen que ver con lo ritual, por ejemplo, y con el establecimiento de cultos heroicos, pero eso está. Y eso está, y por eso quería mostrarles este pasaje, porque eso está en la motivación intrínseca, lo más interno del texto, y la justificación última de la forma del texto está en que este control de la voz, este control de la narración que Cassandra dentro del discurso mensajero termina tomando, es un control de la narración que es un intento de tomar el poder en una situación en donde Cassandra no tiene ningún poder, de ningún tipo. Cassandra es una Ah, víctima absoluta, pero puede hacer una cosa, que es controlar lo que se dice. Y eso es lo único que puede hacer. Y lo hace de una manera que es extraordinaria y es abrumadora. Y abrumadora en todos los sentidos posibles. Entonces, Licofrón está buenísimo. es Siempre impresionante, sí. los textos de Licofrón terminan diciendo Licofrón es impresionante. Es lógico tenerle un poco de miedo a Licofrón, pero es impresionante. Es muy difícil dárselo a un alumno que recién está empezando a tomar Licofrón, pero ciertamente trabajar un poco con Licofrón es una experiencia extraordinaria y vamos a cerrar acá. Y es importante pensar, voy a volver un segundo sobre Licofrón cuando hablemos de Pilion, porque observen cómo es un texto que está construido sobre la base de lo mismo que estábamos hablando ayer con el mito y sobre todo el mismo con el mismo de Teócrito, ¿no? Es la manipulación del contexto de performance. Es la idea de yo construyo el contexto de performance, que es el de una tragedia, pero lo manipulo y lo destruyo. Así como el mimo de Teócrito destruye la lógica del mimo porque la excede por completo, el mimo de Licofrón hace lo mismo, pero ya no por una cuestión de la puesta en escena, porque la puesta en escena del Licofrón es más fácil que de una tragedia, es una persona hablando. No hay nada más fácil que poner la Alejandra en escena. Por una persona hablando y quizás una persona escuchando, por ejemplo. Pero es básicamente todo. Pero la lógica interna del texto, la lógica interna de este texto que se establece, que este contexto de performance, estalla por los aires, porque esto no podría nunca ser una tragedia. Es un discurso de mensajero de 1300 versos, la tragedia tendría que tener 5000. Y no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, es la conciencia, así como Teócrito muestra la conciencia de que el texto construye el contexto en el que está siendo ejecutado, Licofrón muestra lo mismo. El texto está construyendo el contexto en el que está siendo ejecutado. Y vamos a ver algo que no es parecido, pero que muestra una conciencia similar en la siguiente parte de la clase de hoy, que es Epilion. Y vamos a descansar porque son las 4:05 y todavía nos queda un trecho larguísimo de esta clase.